días, véngase. Pati, no, véngase para acá, si no van a decir que están castigadas. Así que esas dos mujeres guapas que están allá en la orilla están castigadas. No, véngase al centro. Muy bien, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Les quiero hablar y mi tema de mi mensaje en esta mañana es cerca pero no dentro. Cerca pero no dentro. ¿Cuántos de los que están aquí están cerca pero no están dentro? Voy a tratar de explicarlo un poco. Antes introduzco mi mensaje diciéndoles esto, que si ha existido un pueblo privilegiado, hablando espiritualmente, ese es el pueblo de Israel. Un pueblo que a pesar de su rebeldía, que a pesar de su idolatría, tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios de una manera muy cercana a ellos como nadie más lo ha experimentado. Ellos escucharon, fíjense bien, el privilegio del pueblo de Israel. Ellos escucharon hablar a Dios desde una nube. Ellos veían los relámpagos cuando Dios quería manifestarse a ellos, oían sus truenos y veían cómo el monte temblaba y humeaba por la presencia de Dios. Qué privilegio tan hermoso tuvieron ellos. Tuvieron también la oportunidad de ver descender fuego del cielo. A ver, ¿alguien de los que está aquí ha tenido esa experiencia? ¿Alguna de estas experiencias? ¿Ha visto descender fuego del cielo? Porque usted oró y descendió fuego, ¿no? ¿Alguien ha escuchado que Dios le habla a través de una nube? ¿O alguien ha visto la manifestación de Dios en un monte que estaba humeando? Y son cosas que a nosotros no nos tocó ver. Ellos veían una nube de día y el fuego de noche, y eso significaba que la presencia de Dios omnipotente estaba con ellos. El pueblo de Israel, a diferencia de nosotros, tuvieron la oportunidad de tener en medio de ellos a Dios hecho hombre, a Jesús, porque Él nació del pueblo judío y estuvo entre la gente de los judíos, cosa que nosotros no hemos tenido. Vieron sus milagros, vieron los milagros de Jesús, caminaron con Él, escucharon las maravillas que Jesús hacía, escucharon sus enseñanzas. Ojo, pero a pesar de todo eso, el corazón de muchos de estos hombres que vieron todo esto estaba lejos de Dios. Su corazón no estaba cerca de Jesús. Estaban cerca del tabernáculo, estaban cerca del templo, estaban cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y es así lo que refiere la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 7, que dice la palabra, hablando el Señor Jesús a los de su pueblo, les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Toda esa gente que vio las maravillas, toda esa gente que caminó cerca de Jesús, todas aquellas personas que vieron milagros y cosas sorprendentes, a pesar de todo lo que vieron, a pesar de que estaban cerca de la gloria de Dios, no estaban dentro. Y por eso el Señor tiene que escribir y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hoy en día, amados, se da un fenómeno, algo que ya pareciera ser común, que es que muchos creyentes, al igual que el pueblo de Israel, hay muchos creyentes que pueden estar cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Hola. Una cosa es que estés cerca de una iglesia, pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tan cerca estás de Dios? Para esto quiero ponerte algunos ejemplos de la Biblia de personas que estaban cerca, pero que no estaban dentro. En Mateo capítulo 12, versículos 28 al 34, hay una historia que nos narra la Biblia, donde dice la palabra del Señor.
que Jesús se encontró con un escriba. Ahorita les explico más o menos cuál era el trabajo de un escriba. Pero Jesús se encontró con un escriba, y el escriba, como era un conocedor de la ley, el escriba, que era un hombre que conocía bien la ley de Moisés, le pregunta a Jesús y le dice: Jesús, quiero que me digas cuál es el mayor mandamiento, el más grande mandamiento que existe. Y Jesús le responde y le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el más grande mandamiento, le dice Jesús a este escriba que le pregunta. Y el segundo y más grande mandamiento también, le dice Jesús, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra, esto usted lo puede encontrar en su Biblia en Marcos 12, 28 en adelante, puede leer esta historia. Dice la palabra que el escriba, al ver que Jesús le había respondido correctamente, porque ojo, el escriba era conocedor de la ley, sabía mucho. Dice la Biblia que cuando el escriba escucha que Jesús le contesta correctamente, le dice a Jesús: bien me has contestado. Creo que estás acertado, Jesús, porque has contestado bien. Y dice la palabra que Jesús, cuando este escriba le da esta respuesta, Jesús se vuelve hasta donde está este escriba y le dice: creo que no estás lejos del reino. Conoces muy bien la ley, y a mi parecer, le dice Jesús, creo que no estás tan lejos del reino. Ahora, esta frase, no estás tan lejos del reino, es algo muy profundo y que nos dice muchas cosas. Eres un escriba, conoces la ley, eres una persona que está empapada de los mandamientos, está empapada del conocimiento de la ley de Dios. Estás no muy lejos del reino, pero ese estás no muy lejos quiere decir no estás adentro. Porque hay una gran diferencia estar cerca que estar dentro. ¿Está conmigo? Sí. Y si no, pregúnteselo a un futbolista que jugando una final de fútbol en el campeonato mundial hace un disparo hacia la portería y el balón pasa rozando el travesaño, el poste de la portería, pero pasa cerquitita, pero no entra el balón. Si usted le pregunta a esa persona si hay alguna diferencia entre estar cerca o estar dentro de la pelota, le va a decir que hay un mundo de diferencia. Hay quienes han perdido un campeonato mundial solamente porque la pelota no estuvo dentro, solamente pasó cerca. Entonces sí existe diferencia entre estar cerca y estar dentro. Este escriba, porque los escribas en el antiguo tiempo en Israel eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de esa misma ley. Estaba empapado el escriba de conocimiento. Sin embargo, Jesús, cuando voltea y habla con él, le dice: no estás muy lejos del reino, estás cerquita. Pero lo que está dando a entender aquí el Señor Jesús es: no estás dentro. El escriba era un hombre que servía con lo relacionado en las cosas de Dios, y eso es algo muy bueno. Pero a pesar de que un escriba servía al templo, servía en la casa de Dios, trabajaba en lo relacionado con las cosas del reino, estaba cerca pero no estaba dentro. Jesús en algún momento, cuando habla en el Sermón del Monte, Jesús conmueve a la audiencia declarando ahí en esa palabra que la justicia de los escribas no era suficiente para hacer que alguien llegara al cielo. Probablemente los escribas o algunos de los escribas estaban cerca porque el oficio que desempeñaban era un oficio que tenía que ver con las actividades del templo, pero algunos, aún estando cerca, se quedaban fuera. Aquí es donde está la primera enseñanza para nosotros en esta mañana. Una persona que sirve en la iglesia, un servidor dentro de nuestra congregación, puede estar sirviendo, puede estar ocupado en diferentes actividades, y eso le puede hacer que esté cerca de Dios, pero no es suficiente estar cerca, hay que estar dentro. ¿Sí?
Hay personas que sirven en la iglesia y eso los hace estar cerca de Dios. Eso los hace estar cerca de una iglesia. Pero mi pregunta es para aquellas personas que sirven: ¿estás cerca o estás dentro? ¿Qué pasa con un servidor de la iglesia que está en un ministerio donde tiene que hacer una actividad dentro de la iglesia, pero el día que no le toca servir no viene a la iglesia? Hola. Ya empezamos a incomodar un poquito, ¿verdad? Muy probablemente estás cerca, pero no estás dentro. Habrá casos de personas que sirven y que solo cuando sirven vienen a la iglesia. Eso es delicado, Andy. Eso es delicado. ¿Cómo es posible que una persona que sirve dentro de la iglesia puede venir un domingo a la iglesia, pero cuando no sirve no viene a la iglesia? Cuando hay un grupo de personas en general que, aunque no estén sirviendo en un ministerio, pero son fieles y ahí están en su lugar domingo tras domingo. ¿Cuál es tu compromiso? Aunque seas servidor, no importa si estás sirviendo en un área de servicio, es bueno que tú hagas un análisis en tu vida y digas: estoy cerca de Dios por lo que hago, estoy cerca de mi iglesia por la actividad que desempeño, o realmente estoy dentro. ¿Cuál es mi compromiso con Dios? ¿Hasta dónde estoy comprometido con Dios en todas las áreas? Con mi tiempo, con mis finanzas, en todos los aspectos. ¿Realmente estoy comprometido? Porque puede haber personas que estén cerca pero que no estén dentro. Y tengo el ejemplo de un segundo hombre que estaba cerca pero no estaba dentro. Este hombre se llamó Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, miembro del Sanedrín. Era un hombre por demás religioso. Este hombre, su testimonio aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor que vino a Jesús de noche, ya cuando nadie lo podía ver, cuando nadie lo podía juzgar o criticar por buscar a Jesús. Vino, era un seguidor de Jesús de closet. No quería que nadie lo viera, no quería que nadie supiera que era seguidor de Jesús. Era un maestro de la ley. Y dice la Biblia que viene Jesús de noche. ¿Cuántos Nicodemos tengo yo aquí que siguen a Jesús de noche? ¿Qué quiere decir esto? Usted va a decir: no, pastor, yo no lo sigo de noche, yo vengo todos los domingos en la mañana. Pero lo sigue de noche porque en su trabajo nadie sabe que usted es creyente. Lo sigue de noche porque en su colonia nadie sabe que usted es creyente. Sus amigos, incluso algunos parientes, no saben que usted es creyente porque usted es un seguidor de Jesús. Nicodemo anda a escondidas siguiendo a Jesús. Y dice la Biblia que Nicodemo viene a Jesús de noche y lo busca porque seguramente Nicodemo tenía miedo a ser juzgado, tenía miedo a las críticas, porque él estaba buscando a Jesús. Fíjense que hay personas que a veces siguen a Jesús, pero lo hacen de noche porque tienen miedo a que los critiquen, tienen miedo a que los juzguen por ser cristiano. Ay, Dios santo, Ave María, que no sepa mi mamá y mi papá que me hice cristiano porque me va a desheredar. Tienes miedo a perder una herencia aquí en la tierra, y por causa de eso niegas a Jesús, cuando el Señor Jesús te ofrece una herencia en los cielos, que es una herencia que no se compara para nada con la herencia terrenal. Pero hay muchos seguidores de Jesús como Nicodemo. Ahora, Nicodemo tenía mucho conocimiento, sabía tanto que él ponía en riesgo su reputación, su inteligencia, cuando lo llegaran a ver buscando a un simple y sencillo hijo de José el carpintero para aprender de él. Entonces, por eso viene Jesús de noche para buscarlo, y encuentra que Jesús está en un lugar y va y toca y lo busca. Y cuando Jesús sale a su encuentro, miren lo que le dice Nicodemo a Jesús. Le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
En otras palabras, Nicodemo le dice a Jesús: Jesús, conozco de ti. Jesús, sé quién eres. Estoy cerca de ti porque te he venido siguiendo ya de tiempo atrás, Jesús. Te sigo en Facebook, te sigo en Instagram, y por eso conozco de ti. Eso me mantiene cerca de ti. He sido un religioso toda mi vida, pero Jesús, siento que algo me falta, por eso vengo a buscarte en esta noche. Y Nicodemo reconocía que su religiosidad, su tanto conocimiento de Jesús, solo le alcanzaba para estar cerca de Jesús, pero no estaba dentro. Fue sincero con Jesús, Nicodemo. Reconoció delante de Jesús que él era un enviado de Dios, que estaba cerca porque conocía de Jesús, pero no estaba dentro. Algo le faltaba. Y aquí es la segunda enseñanza que en esta mañana quiero que te quedes con ella. Hay muchas personas que su religión los mantiene cerca de Jesús o cerca de Dios. A propósito, les hago una pregunta: ¿la religión buena o mala? ¿Buena o mala? Ni buena ni mala. Ya me dejó muy confundido, Miguel. Pero a lo mejor tiene algo de razón, ¿no? David, ¿la religión buena o mala? Vas con Miguel. Ya se unió a Miguel. Voy con Miguel, dice David. Eli, dices que es mala. Porque hay muchas reglas. Hay muchas reglas. ¿Y las reglas son malas? No, pero... ¿Acaso en tu casa no hay reglas? No. ¿Acaso en la escuela no hay reglas? ¿En el trabajo no hay reglas? Es que sí. ¿En nuestro estado no hay reglas? Las reglas no son tan malas como pareciera. Si nos vamos a lo que exige. Venga la pastora, venga la pastora. No se queja que ya no la dejamos predicar. Venga. Y nos vamos a lo que significa la palabra religión, es religar, y esto nos une más a Dios. Ok, la palabra religión significa ligar y nos une más a Dios. Entonces me uno a David y a Miguel. Voy con David ahora. Dicen: yo voy con Miguel, ahora yo voy con David. La religión puede ser buena, pero también puede ser mala. Es buena porque la religión te acerca a Dios, ¿sí o no? Hay mucha gente religiosa en el mundo que esa religión, su religión, los acerca a Dios. Entonces la religión puede llegar a ser buena porque te acerca a Dios, pero puede llegar a ser mala porque te puede mantener cerca pero no dentro. ¿Estás siguiendo? ¿Sí? Hay personas que lo único que tienen es religión y están cerca de Dios por causa de su religión, pero les falta estar adentro. Nicodemo era un religioso, conocía de Jesús, estaba cerca de Jesús porque él lo seguía, pero no estaba dentro. Y es por eso que Jesús le tiene que hablar a Nicodemo y le dice: Nicodemo, estás cerca, has andado muy cerca, tu religión te ha mantenido cerca, pero necesitas algo más para no estar solamente cerca, sino estar dentro. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Así son de callados los potosinos. Ya se me había olvidado, pero creo que así son calladitos. Para que estés dentro, Nicodemo, no solamente cerca, necesitas nacer de nuevo. Pregunta clara, frontal para ti en esta mañana: ¿ya has nacido de nuevo? Sí, amén. ¿Estás seguro de que has experimentado el nuevo nacimiento? Pero pastor, ¿qué es nacer de nuevo? No es otra cosa más que reconocer quién es Jesús y recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, y permitir que Él guíe tus pasos y que Él gobierne tu vida. Esto significa nacer de nuevo, y es más que una religión, y es más que simplemente asistir a una iglesia. Eso es tener una relación
personal con Jesús, algo que cambia nuestra vida. Esto es el nuevo nacimiento. El ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, cuando Jesús está siendo crucificado, ¿estaba o no estaba cerca de Jesús? Sí. Yo creo que en ese momento de la crucifixión de Jesús, nadie estaba más cerca de Jesús que ese ladrón. Nadie. Ni los discípulos, que por cierto habían huido, pero había un discípulo que estaba ahí con María al pie de la cruz. Ni Juan, ni María, ni nadie estaba tan cerca de Jesús que aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. Pero nada más estaba cerca de Jesús, pero todavía no estaba dentro. Por eso es que cuando ese ladrón que está al lado de la cruz con Jesús reconoce quién es Jesús y acepta la realidad de que Él está cerca del Salvador del mundo, en ese momento recibe la promesa gloriosa de Jesús y le dice: hoy estarás conmigo dentro del paraíso. No solamente estarás cerca de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué diferencia! Qué cosa tan distinta estar solamente cerca de Jesús a estar dentro de Él. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces la pregunta esta mañana inevitablemente tiene que ser: ¿estás cerca de Jesús o estás dentro? ¿Estás cerca de Jesús o estás dentro? Hubo mucha gente que en los tiempos de Jesús lo seguía de cerquita, pero no estaban dentro. Lo seguían a todos lados. Incluso algunos lo seguían por el interés. ¿Cuál fue el reproche de Jesús para un grupo de personas que lo seguían cuando Jesús multiplicó el pan y los peces? En una ocasión que se reunieron más de 5,000 personas, y después de que Jesús les dio hasta saciarse, porque les dio hasta saciarse. Ahora dígame, ¿a quién no le gusta comer hasta saciarse? ¿No? Yo cuando voy a un restaurante, vuelvo al restaurante que me dieron hasta saciarme, porque hay algunos que nomás me dan ahí, como que nomás me quieren mostrar ahí pero no, hombre, no sale uno satisfecho, no sale uno que dice: ahora sí vengo bien satisfecho, comí mucho de lo que me gusta. Muy diferente. Dice la Biblia que aquellos hombres que comieron quedaron satisfechos, al grado de que cuando ya nadie más podía comer, quedaron 12 cestas ahí. Y entonces al siguiente día Jesús vuelve a preguntar, vuelve a predicarles el evangelio, y se da cuenta que está así la casa llena, lo que nunca había pasado. Y Jesús les tiene que reprocharles: si ustedes me siguen, nada más porque ayer les di de comer, ayer hubo panes y hubo peces, y por eso ustedes me están siguiendo. Es el interés nada más de la comida. Y Jesús les reprochó, porque había muchos hombres que seguían a Jesús, estaban cerca de Jesús solamente por algún interés, porque querían obtener algún beneficio. Porque sí hay personas que a veces llegan a la iglesia nada más buscando el beneficio de Dios, pero no están comprometidos, pero no están dentro, solamente están cerca. Hay personas que a veces su intención, su motivación por estar dentro de una iglesia es la motivación equivocada. Yo quiero estar aquí para que me ayuden, quiero estar para que me den, quiero estar para que, a ver si aquí me dan un trabajo, a ver si esto, a ver si aquí. No es malo, pero la motivación correcta para que tú estés cerca de Jesús no debe ser ningún tipo de interés. Tú debes de estar cerca de Jesús solamente por el interés de amarlo, por el interés de saber que Él es Dios, y tú tienes que estar cerca de Él por amor. Amén. Y finalmente, el último ejemplo de un hombre que estuvo cerca, pero no dentro. Ahora, ¿de qué se trata esto, amado? No se trata nada más de que adquieras conocimiento de lo que estamos hablando aquí en la iglesia. Se trata de que hagas un análisis. ¿Seré de los que están cerca o solamente o estoy dentro? ¿Cuál es tu nivel de compromiso dentro de la iglesia con Dios? Tercero, Judas. No podría variar y no podía quedar fuera este personaje.
Caminó con Jesús, un personaje que estuvo muy cerca de Jesús. Fue uno de los 12 que eran muy cercanos a Jesús. Los 12, no había otro grupo más cercano a Jesús que los 12 discípulos. Y entre esos estaba Judas. Judas comía con Jesús. Judas vio infinidad de milagros que Jesús hizo. Era un grande privilegio el que tenía este hombre junto con el resto de los discípulos. Sin embargo, Judas estuvo siempre cerca, pero no estuvo dentro. Hay un mundo de diferencia entre una cosa y otra. ¿Cuál era el problema de Judas? ¿Alguien me puede decir? Ambición, ¿qué más? Ambición, avaricia, soberbia, envidia. Y todo esto que ustedes mencionan, ambición, la avaricia, etcétera, está relacionado con algo que se llama dinero. Vea usted los problemas de Judas. En una ocasión, cuando una mujer llega con Jesús y por el agradecimiento que ella tenía por lo que Jesús había hecho en su vida, dice la Biblia que sacó un perfume muy caro, rompió el frasco, porque a lo mejor salía como los buenos perfumes, ¿verdad? Que sale de gotita, ¿no? Para que no se acabe. Pero ella rompió la tapa para que pudiera derramar sin ninguna limitación ese perfume a los pies de Jesús. Y cuando esta mujer derrama el perfume a los pies de Jesús, viene Judas enojado y dice: ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Bueno, Jesús, ¿qué no piensas? ¿Qué no se dan cuenta? Ese perfume valía tanto, era tan caro, que mejor hubiera sido venderlo y el dinero que recaudáramos entregarlo a los pobres. Pero hay algo que dice la Biblia acerca de esto cuando estamos leyendo este pasaje. Y dice ahí en la escritura, cuando habla de ese episodio, que las palabras de Judas eran no porque a él le importaran los pobres. Miren, dice la palabra, Judas dijo esto, pero no porque le importaran los pobres. ¿Cuál era el problema? Un problema en su corazón, un problema en su interior en relación al dinero. Él tenía una malinformación en su corazón, en su interior, acerca del tema del dinero. Ese era su problema. El problema no es que no se haya dado el dinero de ese perfume si se hubiese vendido a los pobres. El problema es que él tenía algo acá adentro en relación al dinero. Y ahí le va, porque este síndrome funciona así. Esa clase de personas que a veces también hay dentro de las iglesias, que tienen la misma enfermedad de Judas. ¿Cómo lo manifiestan? Nunca están de acuerdo con lo que se hace con el dinero. Siempre están dando otras opciones, otras ideas para que se gaste el dinero, pero nunca se comprometen. Hola. Ay, Pastor Roy, pero ¿por qué tanto dinero en esos salones para niños? ¿Qué no bastaba un simple saloncito ahí acondicionado de una manera muy básica para los niños? ¿Por qué hay que gastar dinero en la remodelación de clase de niños? No, pastor, yo hubiera sugerido que mejor ese dinero lo hubiéramos empleado para llevar tortas a los semáforos. El problema de esa gente no es que ame a los que están en los semáforos. Su problema es que tiene algo en su interior, un concepto equivocado acerca de las riquezas, acerca del dinero. Y cada vez que el pastor decide hacer una inversión dentro de la iglesia y lo invite a usted para que se involucre en un proyecto financiero, siempre esas personas que tienen el problema, el síndrome de Judas, van a estar inconformes con lo que se hace con el dinero. Y van a decir, no, mejor hubiera sido utilizar este dinero para otra cosa. Pero su problema es un conflicto interno. Y esas personas nunca se comprometen.
Lo que usted acaba de decir es muy cierto. Judas era un hombre ambicioso. Bueno, ¿qué tan ambicioso no sería que vendió a Jesús por solamente 30 monedas de plata? Él quería lana, él quería dinero y no le importó vender a su maestro, no le importó traicionar a su maestro. Él dijo, si son 30 monedas de plata, vengan esas 30 monedas y ahí les va el nazareno. Porque Judas no tenía una idea correcta acerca del dinero. La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 dice ahí la escritura, hablando de las diferentes semillas que caen en diferentes tipos de tierra, dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador que algunas personas abandonarán la fe por el engaño de las riquezas, que significa una idea incorrecta acerca del dinero. Hay gente que se va de las iglesias por tema de dinero. Ay, no, es que ahí los pastores se van a hacer ricos con los diezmos, tema del dinero. Ay, no, es que ahí cada año piden una derrama para que ayudemos en las cosas, tema de dinero, y se van. Porque hay un problema en nuestro interior y eso puede llegar a indicar que tú estás cerca de Dios, pero no estás dentro. ¿Estás siguiendo? Sí, así es. Las personas que tienen problemas con sus finanzas, para honrar a Dios, para ser fieles a Dios en esta área, quiere decir que están cerca pero no están dentro. Porque Judas estaba cerca de Jesús pero no estaba dentro. Y lo que dice la palabra en Mateo 13, por causa del engaño de las riquezas, muchos van a abandonar el camino y se apartarán de la fe. Si hay problema en esa parte en tu vida, amado, tú tienes que rendirte al Señor. Y tienes que aprender a entender que Dios es el dueño del dinero y a ti no debe ofrecerte ningún conflicto honrar a Dios a través de tus finanzas. Él es el dueño del oro y de la plata, y dice la palabra del Señor. David, un hombre rico, un hombre que tenía muchos bienes, en algún momento cuando se trató de dar para la casa de Dios, él dijo: todo lo he recibido de Dios, de la mano de Dios he recibido todo lo que tengo, y de lo mismo que yo he recibido de Él, de eso mismo yo le doy a Dios. Cuando a alguien le cuesta rendir esa parte de sus finanzas, cuando a alguien le cuesta rendir esa área a Dios, probablemente puede ser que estás cerca pero te falta estar dentro. Quiero terminar en esta mañana diciéndote que el pueblo de Israel se quedó parado lejos mientras Moisés entraba en la intimidad con Dios en el Antiguo Testamento. No querían estar cerca de Dios. Y le dijeron: Moisés, nosotros no queremos acercarnos porque nos da miedo estar cerca de Dios. Ven tú, háblale tú a Dios, habla tú con Dios, pero a nosotros nos da miedo. No estaban bien con Dios, tenían miedo. Porque saben que en el Antiguo Testamento el acercarse a Dios era sinónimo de santidad, estar bien. Porque el que no estaba bien en el antiguo tiempo, no se olvide que había el lugar santo y el lugar santísimo, y había un velo que dividía. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a ministrar, tenía que ir sin falta, sin pecado, porque si entraba él con alguna falta, moría ahí en el lugar santísimo, moría. Por eso le tenían que poner unas campanitas en el borde de su vestido, de su túnica, y entraba caminando, y mientras las campanillas se escuchaban, quiere decir: todo está vivo. El sacerdote la libró. Pero cuando dejaban de oírse las campanillas, no, yo creo que no faltaba que ya cayó. Ya cayó. ¿Y qué significa ese ya cayó? Ya se murió. Ya no se oyen las campanitas. ¿Cuál es la razón? Entró con pecado al lugar santísimo. Y entonces tenían que entrar a sacarlo, pero dice la Biblia, los hombres que entraban para sacar al sacerdote lo tomaban de los pies y lo sacaban arrastrando, porque ellos no podían ver la gloria de Dios en ese lugar santísimo. Y entonces entraban de espalda. Ya cuando sentían ahí los pies del sacerdote, tomaban sus pies y los sacaban jalándose afuera, pero ellos no podían ver. Así era la gloria de Dios manifestada. Por eso es que cuando Moisés les dice: es que Dios se va a manifestar aquí en el monte, dice el pueblo: no, nosotros no vamos, Moisés. No,
o sea que vayamos a caer ahí como el sumo sacerdote. Mejor ve tú. Qué fácil. El compromiso de santificarse es de los pastores, que ellos oren, que ellos ayunen, que ellos busquen de Dios, que leen la palabra, que para eso están. Tú también tienes un compromiso, tienes una responsabilidad, porque si no estás cumpliendo con esa responsabilidad, probablemente estás cerca, pero no estás dentro. Hay muchos cristianos que quieren vivir un cristianismo lejos de Dios, sin comprometer su tiempo, sus finanzas, su esfuerzo. Únicamente quieren recibir, pero no quieren dar nada para Dios. No están dispuestos a entregarle algo a Él. ¿Qué es lo que más te cuesta entregarle al Señor? ¿Qué es la parte que más te cuesta? Yo te quiero retar y desafiar para terminar esta mañana. El Señor te está pidiendo esa parte que más te duele, que más te cuesta entregársela a Dios. Dios le pidió a Abraham su hijo y era lo que más le dolía, porque era su único hijo. No era que Abraham tenía media docena. Bueno, pues le doy uno, me quedo con 5, ¿no? Y le doy el más pequeño, le doy el que se parece a la suegra, le doy el que más mal carácter tiene. Y órale, Señor, ahí te va. Y a lo mejor así no le hubiera costado tanto. ¿Habrá alguien aquí que quiere entregarle a alguno de sus hijos que tiene media docena? No, ni así. Pues fíjese, Abraham no tenía ni 4, ni 5, ni 3, tenía uno solo. Lo había tenido en la vejez. Era un hijo de la promesa. Dios le dice: dame a tu hijo. Dice la Biblia que Abraham no rehusó a dar a su hijo. Fue con él y caminó hasta lo alto de la montaña. Y estaba ya listo para sacrificar a Isaac cuando el Señor se aparece. Un ángel se aparece. Dice que ahí cerca estaba, en un zarzal, estaba clavado de los cuernos un animal. Y Dios le dice: no mates a Isaac, tu hijo. Y he visto que no me has negado lo que más amas. Suéltalo. Quita las cuerdas con las que tienes amarrado a tu hijo y sacrifícame a ese carnero. Porque Dios siempre nos va a pedir lo que más nos cuesta. Y es ahí donde nosotros vamos a demostrar si estamos cerca o estamos dentro. Mi corazón anhela y yo desearía, amado, de verdad, yo desearía que esta iglesia, en su mayoría, si no es que en su totalidad, seamos una iglesia que estemos no solamente cerca, sino dentro. Amén. Que no seamos como el ejemplo del escriba, de Nicodemo o de Judas. Que estemos dentro, que podamos decirle: Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras, lo que tú pidas. Ponte de pie en esta mañana y quiero hacer una oración por ti. Gracias por unirte al canal de Semilla de Vida San Luis Potosí. Te queremos invitar a que te unas a nuestras redes sociales también para que te enteres de todas las actividades y recursos que tenemos para ti. Escríbenos, déjanos un comentario o alguna petición para que podamos orar por ti. Si deseas apoyar el ministerio económicamente, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.